Una niña de 8 años se presentó como defensora de su madre en pleno tribunal. Nadie imaginaba que sus palabras lo cambiarían todo para siempre. Valentina Soledad Ramírez tenía apenas 8 años cuando decidió que sería la abogada de su propia madre. No porque lo hubiera visto en la televisión ni porque alguien se lo hubiera propuesto, sino porque esa mañana de lunes, 15 de octubre, mientras desayunaba un plato de avena en la mesa de la cocina, escuchó a su mamá llorar en el baño por tercera vez en la semana. Mariana Ramírez salió del baño con los ojos enrojecidos e intentó sonreír para que su hija no se preocupara. Pero Valentina ya había aprendido a reconocer las señales. Cuando su madre tardaba demasiado en el baño por las mañanas, cuando hablaba en voz baja por teléfono o cuando escondía papeles importantes dentro de una caja de cartón debajo de la cama, algo no andaba bien. «Mami, ¿por qué estás triste otra vez?», preguntó Valentina, dejando la cuchara dentro del tazón. Tenía el cabello recogido en 2 trenzas prolijas que Mariana le había hecho con esmero y llevaba su uniforme escolar impecable. A pesar de las dificultades, Mariana nunca permitió que su hija se viera descuidada. «No estoy triste, mi amor. Solo me duele un poquito la cabeza», mintió Mariana, acercándose para besarle la frente. «Apúrate o vas a llegar tarde al colegio». Pero Valentina no era una niña cualquiera. Desde pequeña había mostrado una inteligencia que sorprendía a sus maestros y preocupaba a su madre. No porque fuera malo ser lista, sino porque Valentina notaba cosas que otros niños de su edad ni siquiera percibían. Entendía conversaciones de adultos, captaba tensiones invisibles y tenía una memoria prodigiosa que le permitía recordar cada detalle. Esa mañana, después de que su madre la dejara en el colegio, Valentina no logró concentrarse en las clases. Durante el recreo, en lugar de jugar con sus compañeras, se sentó bajo el viejo árbol de tamarindo del patio y se puso a pensar. Había escuchado a su papá gritar por teléfono la noche anterior. Había visto a su mamá esconder documentos. Había notado que ya no compartían la misma habitación desde hacía meses. «Valentina, ¿por qué no juegas con nosotras?», le preguntó su mejor amiga, Camila, mientras saltaba la cuerda con otras niñas. «Estoy pensando», respondió Valentina con una seriedad impropia de su edad. «Mi mamá tiene problemas y necesito ayudarla». «¿Qué clase de problemas?». «Problemas de adultos, pero yo los voy a resolver». Las otras niñas rieron creyendo que estaba jugando a ser mayor, pero Valentina no jugaba. En su mente de 8 años ya se estaba formando un plan. Si su mamá tenía problemas legales, necesitaba un abogado. Y si no había dinero para pagar uno, entonces ella se convertiría en el suyo. Esa tarde, al salir de la escuela, bombardeó a su madre con preguntas. «Mami, ¿qué hace un abogado?». Mariana la miró sorprendida mientras caminaban hacia la parada del bus. «¿Por qué preguntas eso, mi amor?». «Solo quiero saber». «Bueno, un abogado es alguien que ayuda a las personas cuando tienen problemas con la ley, cuando deben defenderse en un tribunal o cuando necesitan que se respeten sus derechos». «¿Y cómo se hace para ser abogado?». «Hay que estudiar muchos años en la universidad». «Es difícil, Valen». La niña asintió en silencio, pero ya tenía la idea fija en su cabeza. Debía aprender lo antes posible. Esa noche, después de cenar, mientras Mariana lavaba los platos, Valentina entró al cuarto de sus padres. Sabía que su madre escondía los documentos en una caja debajo de la cama. Aunque era consciente de que no debía tocar las cosas de los adultos, sentía que tenía que saber qué estaba pasando. Sacó la caja con cuidado y la abrió. Allí encontró papeles que no entendía del todo, pero algunas palabras resaltaban con claridad. Custodia, divorcio, audiencia, tribunal de familia. También había una carta de un abogado que citaba a su madre a una audiencia el próximo viernes. Valentina sintió que su corazón latía con fuerza. Su papá quería quitarle la custodia a su mamá. Eso significaba que planeaban separarla de ella. Rápidamente memorizó toda la información importante: el nombre del tribunal, la fecha de la audiencia, el nombre del abogado de su padre. Luego guardó todo exactamente como lo había encontrado. Cuando Mariana entró al cuarto buscando algo, encontró a Valentina sentada en el borde de la cama con una expresión seria. «¿Qué haces aquí, mi amor? ¿No deberías estar haciendo la tarea?». «Mami», respondió Valentina con voz temblorosa, «papá quiere quitarte la custodia». Mariana sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. «¿Qué sabes tú de eso?». «Sé que hay una audiencia el viernes. Sé que papá tiene un abogado y sé que tú no tienes dinero para pagar uno». Mariana se dejó caer en la cama, derrotada. «Valentina, esas son cosas de adultos. No tienes que preocuparte por esto. Pero si me van a separar de ti, claro que tengo que preocuparme». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Mariana.
Durante meses había estado luchando sola contra el proceso de divorcio que había iniciado Andrés, su ex esposo. Él tenía un empleo bien remunerado, un abogado caro y había estado construyendo un caso para demostrar que Mariana era incapaz de cuidar a su hija. Mi amor, yo voy a luchar por ti. No voy a dejar que nos separen. ¿Y cómo vas a luchar sin abogado? Mariana no tenía respuesta. Andrés le había bloqueado el acceso a las cuentas bancarias, había dejado de pasar dinero para los gastos de la casa y ella apenas sobrevivía con su trabajo como empleada doméstica. No había forma de pagar una defensa. Mami, yo voy a ser tu abogada. Mariana habría reído de no ser porque la situación era demasiado desesperada. Mi vida, tú tienes 8 años. Los niños no pueden ser abogados. Pero, ¿puedo acompañarte al tribunal? Supongo que sí. Entonces iré contigo y voy a ayudarte. Los días siguientes fueron un torbellino para Valentina. Durante los recreos en la escuela, en vez de jugar, iba a la biblioteca y pedía a la bibliotecaria que la ayudara a buscar información sobre leyes de familia. La señora González pensó al principio que se trataba de un proyecto escolar. Valentina, esto es muy avanzado para tu edad. ¿Segura que es para la escuela? Es para ayudar a mi mamá, respondió la niña con total sinceridad. La bibliotecaria llevaba 20 años en su puesto y había visto de todo, pero jamás a una niña de 8 años leer códigos legales con tanta concentración. Decidió ayudarla, intuyendo que estaba atravesando una situación complicada. Durante toda una semana, Valentina se sumergió en libros de derecho familiar. No comprendía todo, pero tenía un don para identificar lo esencial. Aprendió sobre los derechos de los menores, los criterios que usan los jueces para decidir la custodia y la importancia del bienestar del niño por encima de cualquier otra cosa. Lo más valioso que descubrió fue que, en casos especiales, los menores podían expresar su opinión ante el juez. No podían ser sus propios abogados, pero sí hablar de sus sentimientos y preferencias. El jueves por la noche, víspera de la audiencia, Mariana estaba en la cocina, rodeada de papeles, intentando preparar su defensa. Valentina se acercó con un cuaderno en la mano. Mami, he estado estudiando sobre las leyes de familia. Mariana levantó la vista, sorprendida. ¿Qué has estado haciendo, Valen? He aprendido sobre los derechos de los niños y sobre las audiencias de custodia. Mira, escribí aquí todo lo importante que tienes que decir mañana. Mariana tomó el cuaderno y no podía creer lo que veía. En la letra infantil de su hija había un resumen sorprendentemente claro de los argumentos legales más importantes para su caso. Valentina, esto es increíble. ¿Cómo sabes todo esto? Leí libros en la biblioteca y la señora González me explicó muchas cosas. Mariana abrazó a su hija con fuerza, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola. Abrumada por la inteligencia y la determinación de la pequeña, Mariana tomó aire. Mi amor, mañana en el tribunal habrá muchos abogados y jueces. Será muy serio y quizás un poco aterrador. No tengo miedo, mami. Voy a estar contigo. ¿Pero qué vas a hacer? Valentina la miró con esos ojos despiertos que siempre sorprendían a los adultos. Voy a decirle al juez la verdad. Voy a explicarle por qué necesito quedarme contigo y voy a demostrarle que eres la mejor mamá del mundo. Mariana sintió las lágrimas arderle en los ojos. Su hija de 8 años había hecho más para preparar la defensa que ella misma. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Estoy segura, mami. Somos un equipo, y los equipos no se separan. Esa noche madre e hija se quedaron despiertas hasta tarde repasando lo que habían preparado. Mariana le explicó a Valentina cómo funcionaba la audiencia y qué podía esperar. La niña, por su parte, le mostró las notas que había organizado sobre los derechos de los menores y los criterios de custodia. Cuando finalmente se fueron a dormir, Mariana se dio cuenta de algo. Por primera vez en meses sentía esperanza. Su hija le había devuelto aquello que más necesitaba, la certeza de que no estaba sola. A la mañana siguiente, Valentina se vistió con su mejor ropa, una falda azul marino, una blusa blanca y los zapatos negros de ocasiones especiales. Se peinó en una coleta pulcra y guardó su cuaderno lleno de notas legales en la mochila escolar. ¿Estás lista, mi abogada?, preguntó Mariana, intentando sonar animada. Estoy lista, mami. Vamos a ganar. Subieron al autobús rumbo al tribunal. Mariana no sabía que su hija estaba a punto de hacer algo que no solo cambiaría sus vidas, sino también la forma en que el sistema de justicia veía la voz de los niños. El Tribunal de Familia del Distrito Central era un edificio imponente de concreto gris que intimidaba incluso a los adultos más seguros. Esa mañana estaba repleto. Abogados con trajes caros, familias angustiadas, funcionarios con carpetas apiladas.
Mariana sintió que las piernas le temblaban mientras subían las escaleras hacia la sala de audiencias número 3. Llevaba puesto un vestido azul marino, el mismo que había comprado años atrás para una entrevista de trabajo, e intentaba aparentar serenidad aunque no había dormido en toda la noche. A su lado, Valentina caminaba con paso firme, cargando su mochila como si fuera un maletín profesional. «Mami, respira», le susurró, apretándole la mano. «Recuerda lo que practicamos anoche». Pero cuando llegaron frente a la puerta de la sala, Mariana se paralizó. A través del vidrio podía ver a Andrés, su ex esposo, sentado con dos hombres de traje impecable que evidentemente eran abogados costosos. Andrés vestía un traje nuevo que probablemente valía más de lo que ella ganaba en 3 meses. Se veía tranquilo, incluso sonriente, como si la batalla ya estuviera ganada. «No puedo hacer esto», murmuró Mariana. «Mira, ellos tienen abogados de verdad, documentos profesionales. Probablemente han preparado esto durante meses». Valentina siguió la mirada de su madre y vio lo mismo. Su padre no estaba solo, tenía todo un equipo legal a su favor. Pero en lugar de acobardarse, algo se encendió en su interior. Era la determinación pura, esa chispa que había heredado de Mariana, multiplicada por la claridad de alguien que todavía no conocía el miedo al fracaso. «Mami, ¿sabes cuál es la diferencia entre nosotras y ellos?», preguntó, señalando hacia la mesa de su padre. «¿Cuál? Ellos tienen dinero. Nosotras tenemos la verdad. Y yo leí en mis libros que la verdad siempre es más fuerte que el dinero». Mariana respiró hondo. Quizás su hija tenía razón. Mariana miró a su hija de 8 años, que tenía una expresión tan seria y decidida, que por un instante olvidó que estaba hablando con una niña. «¿De verdad crees eso?». «No lo creo, mami. Lo sé, porque he estado estudiando y sé exactamente qué tenemos que decir. Confía en mí». Cuando entraron en la sala, todas las miradas se posaron sobre ellas. Andrés frunció el ceño al ver que Mariana había traído a Valentina, y uno de sus abogados se inclinó enseguida para susurrarle algo al oído. Era evidente que no esperaban que la niña estuviera presente. Mariana y Valentina se sentaron en la mesa que les habían asignado, que lucía dolorosamente vacía en comparación con la del equipo legal de Andrés. Mariana tenía apenas una carpeta con algunos documentos, mientras que Valentina colocó sobre la mesa sus cuadernos escolares, alineándolos con meticulosa precisión. «¿Qué está haciendo esa niña?», murmuró uno de los abogados de Andrés. «Está preparándose», respondió Mariana en voz alta, con más confianza de la que realmente sentía. 5 minutos después, el juez entró en la sala. Era un hombre mayor, de cabello gris y expresión severa, que había visto cientos de casos de custodia en sus 20 años de tribunal familiar. Se llamaba Magistrado Herrera y era conocido por ser justo, pero inflexible. «Buenos días. Estamos aquí para la audiencia de custodia en el caso Ramírez contra Ramírez», anunció mientras revisaba los documentos frente a él. «Veo que la parte demandante está representada por los abogados Fernández y Castillo. ¿La parte demandada cuenta con representación legal?». Mariana se levantó con torpeza. «No, su señoría, yo me represento a mí misma». «Entiendo. ¿Y quién es la menor que la acompaña?». «Es mi hija, Valentina Soledad Ramírez. Ella pidió estar presente». El magistrado la observó con interés. Había visto menores en audiencias de custodia, pero rara vez se mostraban tan firmes. Esa niña estaba erguida, con sus cuadernos ordenados y mirándolo directamente a los ojos, sin un ápice de temor. «Muy bien, procederemos con las declaraciones iniciales. Abogado Fernández, puede comenzar». El doctor Fernández se levantó con la seguridad de quien había ganado decenas de casos similares. De unos 50 años, traje impecable y modales refinados, irradiaba autoridad en la sala. «Su señoría, mi cliente, el señor Andrés Ramírez, solicita la custodia completa de su hija menor, Valentina Soledad Ramírez, debido a las condiciones inadecuadas en las que actualmente vive bajo el cuidado de la demandada, la señora Mariana Ramírez». Mariana sintió como su corazón se aceleraba. Sabía lo que dirían, pero escucharlo en voz alta en esa sala solemne fue como si le arrancaran a su hija delante de todos. «Mi cliente puede demostrar que posee estabilidad económica, una vivienda adecuada y un ambiente familiar sólido que incluye a su nueva esposa, dispuesta a asumir el rol de figura materna para la menor». Valentina apretó los puños al escuchar aquello. Su padre se había casado hacía apenas 3 meses con una mujer a la que había visto solo un par de veces y que claramente no tenía ningún interés en ocupar el lugar de su madre. Además, su señoría, tenemos pruebas de que la demandada ha estado expuesta a inestabilidad económica que afecta directamente el bienestar de la menor.
La señora Ramírez no tiene empleo fijo, ha cambiado de residencia 3 veces en el último año y no puede garantizar el nivel de vida que la niña merece. Cada palabra fue como una estocada para Mariana. Lo que decían era técnicamente cierto, pero ocultaba la verdad. Sí, había tenido que mudarse varias veces, pero porque Andrés dejó de pagar la renta del apartamento donde vivían. Sí, había perdido trabajos, pero porque le había movido influencias para que la despidieran. La menor requiere estabilidad, estructura y oportunidades educativas que mi cliente puede proporcionar, mientras que la demandada no está en condiciones de ofrecer estos elementos esenciales para su desarrollo. El magistrado asintió con gesto neutro y tomó nota. Mariana sintió que la garganta se le cerraba, hasta que notó que Valentina levantaba lentamente la mano, como si estuviera en clase. El abogado continuó durante 15 minutos presentando documentos financieros de Andrés, fotografías de su nueva casa, testimonios de su esposa reciente y hasta una evaluación psicológica encargada por él que supuestamente demostraba que Valentina estaría mejor adaptada en un entorno de mayor estabilidad económica. Cuando terminó, el juez se volvió hacia Mariana. «Señora Ramírez, ¿puede presentar su declaración inicial?» Mariana se puso de pie con las piernas temblorosas. Había practicado lo que iba a decir, pero después de escuchar aquella exposición tan pulida, se sentía completamente fuera de lugar. «Su señoría, yo amo a mi hija más que a mi propia vida. Es cierto que no tengo mucho dinero, pero eso no me hace una mala madre. Valentina está bien conmigo. Es feliz, está sana, aprende cada día». «Señora Ramírez», la interrumpió el abogado Fernández con tono frío, ¿puede usted presentar documentación que demuestre estabilidad de vivienda para los próximos 6 meses? Mariana enmudeció. No tenía esa documentación porque dependía de los trabajos domésticos que encontraba semana a semana. ¿Puede demostrar ingresos fijos que garanticen la manutención de la menor? Otra vez silencio. El abogado sonrió apenas. «Su señoría, la demandada claramente no puede proporcionar respuestas básicas que cualquier padre responsable debería tener. Esto confirma exactamente por qué mi cliente debe obtener la custodia». Mariana sintió que se derrumbaba. Aún no había comenzado y ya parecía derrotada. Las lágrimas le nublaron los ojos mientras miraba al juez, sin saber qué más decir. Fue entonces cuando Valentina se levantó de su asiento. «Su señoría, ¿puedo decir algo?» Toda la sala quedó en silencio. El juez la miró con sorpresa. Andrés frunció el ceño, y sus abogados se miraron entre sí como preguntándose si aquello era siquiera posible. «Hija, esta es una audiencia legal entre adultos», dijo el magistrado Herrera con voz firme pero serena. «Lo sé, su señoría, pero según el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que fue ratificada por nuestro país, yo tengo derecho a expresar mi opinión en todos los asuntos que me afecten, y mi opinión debe ser tomada en cuenta de acuerdo con mi edad y madurez». Un silencio ensordecedor llenó la sala. Nadie podía creer que una niña de 8 años acabara de citar legislación internacional de derechos humanos con tal precisión. El magistrado Herrera se quitó los anteojos y la observó con detenimiento. En sus 20 años de carrera nunca había escuchado a un menor citar la convención en su propia audiencia de custodia. ¿Sabes lo que significa ese artículo, niña? Sí, su señoría. Significa que usted tiene que escuchar lo que yo tengo que decir sobre dónde quiero vivir y con quién, porque esta decisión va a afectar toda mi vida. Andrés empezó a moverse incómodo en su asiento y susurró algo con urgencia a uno de sus abogados. «Además», continuó Valentina con una calma sorprendente, «he estado estudiando sobre las audiencias de custodia y sé que usted debe decidir basándose en lo que sea mejor para mí, no en quien tiene más dinero». El abogado Castillo se levantó de inmediato. «Su señoría, esto es altamente irregular. La menor no tiene capacidad legal para participar en estos procedimientos». Valentina se giró hacia él con una mirada tan firme que habría intimidado a cualquier adulto. «Señor abogado, tengo derecho a ser escuchada. Y si usted realmente se preocupara por mi bienestar, querría escucharme en lugar de tratar de silenciarme». La sala entera contuvo la respiración. Una niña de 8 años acababa de dejar sin palabras a un abogado experimentado. El magistrado Herrera se inclinó hacia adelante. «Valentina, ¿puedes decirme qué has estado estudiando exactamente?» «He estado leyendo sobre las leyes de familia, su señoría, sobre los criterios que usted debe considerar para decidir la custodia. Y he preparado una presentación para explicarle por qué debo quedarme con mi mamá». El juez desvió la mirada hacia los abogados de Andrés, luego hacia Mariana, que seguía con los ojos llenos de lágrimas. Sacó un álbum de fotos pequeño de su mochila, cuidadosamente decorado con pegatinas y etiquetas de colores. Lo abrió y mostró las imágenes. Ella y Carmen cocinando juntas,
en el parque leyendo, haciendo tareas en la mesa de la cocina, abrazadas en la cama durante una noche de tormenta. Aquí estoy con mi mamá estudiando para mis exámenes. Aquí estamos cocinando mi comida favorita, sopa de lentejas. Aquí estamos celebrando mi cumpleaños en casa con mis amigos del colegio. Como puede ver, su señoría, no necesito una nueva mamá. Yo ya tengo a la mía. Mariana no pudo evitar soltar un sollozo. Se tapó la boca con la mano, intentando no interrumpir, mientras lágrimas le corrían por las mejillas. Lucía pasó la página del cuaderno y levantó la voz con determinación. Mi papá dijo que mi mamá cambia mucho de casa porque es inestable, pero la verdad es que fue quien dejó de pagar la renta cuando todavía vivíamos juntos. Yo lo escuché. Él mismo dijo por teléfono que eso ya no era su problema. Por eso tuvimos que mudarnos. Roberto se inclinó hacia adelante, furioso, pero el juez levantó la mano, indicándole que permaneciera en silencio. También dijo que mi mamá no tiene trabajo fijo porque no es responsable. Pero yo sé la verdad. Cada vez que consigue un buen trabajo, a los pocos meses la despiden, y ella siempre llega llorando porque alguien llamó al jefe para hablar mal de ella. Yo sé quién hace esas llamadas, su señoría. Lucía señaló a su padre con un dedo tembloroso, pero firme. Es mi papá. Un murmullo recorrió la sala. El juez golpeó suavemente con el mazo para recuperar el orden, pero en sus ojos brillaba un interés renovado. Lucía respiró hondo, como quien se prepara para el golpe final. Y lo más importante, yo no quiero vivir con él. Yo quiero quedarme con mi mamá. No porque ella sea perfecta, sino porque ella me escucha, me cuida, me apoya y nunca me hace sentir que soy una carga. Cuando estoy con mi papá, me siento invisible. Y con su nueva esposa, peor. Cerró el cuaderno con cuidado, como si acabara de concluir una defensa en un juicio de verdad. Eso es todo, su señoría. La sala estaba tan silenciosa que podía escucharse el zumbido del aire acondicionado. El juez Herrera se quitó los anteojos lentamente, miró a Lucía con una mezcla de asombro y respeto, y luego desvió la mirada hacia Roberto, cuyo rostro estaba desencajado. Mariana, aún llorando, tomó la mano de su hija debajo de la mesa. En ese instante supo que, sin importar el resultado final, su niña había hecho historia en esa sala. La sala se estremeció. Se escucharon jadeos ahogados entre el público presente. Los abogados de Roberto bajaron la mirada, incapaces de ocultar su incomodidad. El juez Herrera golpeó el mazo con fuerza. Orden en la sala. Roberto estaba de pie, temblando de rabia. Eso es una calumnia. Mi propia hija está mintiendo porque la manipularon. El juez lo miró con una severidad que heló la sala entera. Señor Morales, le ordeno que se siente de inmediato. Y tenga muy claro que cualquier intento de intimidar a la menor será considerado un acto de desacato. Roberto, con el rostro desencajado, se dejó caer en su silla. Lucía sostuvo el cuaderno contra su pecho y, con una calma sorprendente para su edad, añadió: No estoy mintiendo, su señoría. Lo escribí aquí el mismo día que lo escuché, con la fecha y la hora. Se acercó y le entregó una hoja arrancada de su cuaderno, donde se veía claramente la anotación infantil pero meticulosa. Papá dijo que necesita mi custodia para usar mi herencia. 10:45 de la noche. Llamada en su oficina. El juez revisó el papel con detenimiento. Su expresión pasó de curiosidad a gravedad. Luego levantó la vista hacia Roberto. Señor Morales, estas acusaciones son extremadamente serias. Y la existencia de un posible interés económico detrás de esta demanda de custodia, si se confirma, constituiría un grave fraude a este tribunal y un atropello al interés superior de la menor. Un murmullo recorrió la sala. El abogado Fernández, sudando, intentó hablar. Su señoría, con el debido respeto, esto no es más que la palabra de una niña de 8 años. No puede considerarse evidencia válida. El juez lo interrumpió con un golpe seco del mazo. Basta. Esta niña ha demostrado una claridad, una coherencia y un nivel de preparación que superan por mucho lo que cualquiera hubiera esperado. Usted tendrá oportunidad de refutar estas declaraciones, pero este tribunal no va a desestimar lo que hemos escuchado hoy. Se inclinó hacia Lucía, suavizando su tono. Lucía, gracias por tu valentía. Te aseguro que todo lo que has dicho será tomado con la máxima seriedad. Lucía asintió, con lágrimas contenidas en los ojos, pero con la frente en alto. El magistrado Herrera se recostó en su silla, visiblemente impactado. Miró a Roberto por un largo instante, y luego a Carmen, quien no dejaba de apretar la mano de su hija. Finalmente, dijo con solemnidad: a la luz de lo expuesto,
Este tribunal suspenderá temporalmente la audiencia para solicitar una investigación inmediata sobre las declaraciones de la menor, incluyendo la revisión de los fondos mencionados y el análisis de las motivaciones del señor Morales en este proceso. Hasta entonces, la custodia provisional de Lucía quedará en manos de la señora Morales. El mazo cayó con fuerza, sellando un momento histórico. Carmen rompió en llanto, abrazando a su hija con fuerza. Lucía, aún temblorosa, susurró al oído de su madre: «Te lo prometí, mamá. No iba a dejar que nos separaran». Lucía se volteó hacia su madre. Carmen la abrazó con tanta fuerza que parecía no querer soltarla nunca. «Mi niña», susurró con la voz entrecortada. «No sabía que tenías tanta fuerza aquí adentro». Lucía sonrió débilmente, todavía con lágrimas en los ojos. «La saqué de ti, mamá». Roberto se pasó las manos por el rostro, hundido en su silla, incapaz de sostener la mirada de nadie. Sus abogados discutían en voz baja, gesticulando nerviosamente, como si ya supieran que la batalla estaba perdida. El ambiente en la sala era extraño. Un silencio espeso, casi sagrado, como si todos hubieran presenciado algo irrepetible. Una niña de 8 años había logrado lo que ni el abogado más experimentado de la ciudad habría conseguido: exponer la verdad con la pureza de alguien que no tiene nada que ganar ni que perder, salvo su propia felicidad. Los presentes se quedaron mirando a Lucía, algunos con lágrimas discretas, otros con admiración abierta. El secretario del tribunal, que había visto cientos de audiencias, se secó los ojos con disimulo. Incluso los guardias en la puerta intercambiaron miradas de respeto. Cuando finalmente el juez Herrera regresó a la sala, todos se pusieron de pie. El magistrado caminó lentamente hacia su asiento, con una expresión grave pero cargada de una determinación inusual. Se acomodó las gafas, miró a Roberto, luego a Carmen, y finalmente fijó sus ojos en Lucía. El deliberado con sumo cuidado comenzó con voz firme: «Y debo decir que, en mis 20 años de carrera, jamás había escuchado un testimonio tan claro, tan honesto y tan profundamente humano como el que hoy ha dado la menor». Lucía sostuvo la mirada, pequeña en tamaño, pero gigante en presencia. El juez levantó el mazo, dispuesto a pronunciar la decisión que cambiaría sus vidas para siempre. El magistrado Herrera miró directamente a Roberto. «Señor Morales, la evidencia sugiere que su interés en obtener la custodia de su hija no ha estado motivado por su bienestar, sino por conveniencia económica. Este tribunal no puede ni debe otorgar la custodia a un progenitor cuya prioridad no es el amor, la atención ni el desarrollo integral de la menor». Roberto bajó la cabeza, incapaz de responder. «Por el contrario», continuó el juez, «la señora Carmen Álvarez ha demostrado ser una madre dedicada, protectora y profundamente comprometida con la crianza de su hija. Puede que no cuente con los recursos materiales del padre, pero ha ofrecido algo infinitamente más valioso: estabilidad, amor y tiempo». Lucía apretó con fuerza la mano de su madre, conteniendo la respiración. El magistrado Herrera levantó la vista, solemne. «En consecuencia, este tribunal resuelve que la custodia total de la menor, Lucía Esperanza Morales, permanecerá bajo la guardia de su madre, Carmen Álvarez. El señor Roberto Morales conservará derecho a visitas supervisadas, limitadas y sujetas a revisión en 6 meses, siempre que demuestre un interés genuino en la relación con su hija y no en sus recursos económicos». Un murmullo recorrió la sala. Carmen rompió en llanto, abrazando a Lucía con todo su ser. La niña, con lágrimas en los ojos, miró al juez y sonrió débilmente. El juez cerró la carpeta y añadió con voz más suave, casi paternal: «Lucía, gracias por recordarnos a todos lo que verdaderamente significa la justicia. No son solo leyes y papeles, es escuchar la voz de quienes más necesitan ser protegidos». Roberto se dejó caer en su silla, derrotado, mientras los abogados que ya no querían representarlo evitaban cruzar miradas con él. Lucía susurró al oído de su madre: «¿Ves, mami? ¡Ganamos!». Carmen la besó en la frente, llorando de felicidad. «No, mi amor, ganaste tú. Ganó la verdad». Y en ese instante, la sala entera comprendió que habían presenciado algo mucho más grande que un caso de custodia: el triunfo del amor verdadero sobre la mentira y la ambición. ¿Todo lo que pasó hoy?, preguntó una periodista mientras levantaba la grabadora. Carmen, todavía abrazando a Lucía, respiró hondo antes de hablar. «Me siento inmensamente agradecida. Mi hija me ha enseñado hoy más de lo que yo podría haber enseñado en toda mi vida. No sé cómo explicarlo. Solo sé que mi familia está a salvo y que Lucía es increíble». Lucía, con la mochila aún colgando del hombro y los cuadernos apretados contra su pecho, añadió con una sonrisa tímida pero orgullosa:
Solo hice lo que tenía que hacer. No me gusta ver que alguien que ama sufre, así que hablé. Y ahora estamos juntas, y eso es lo que importa. Los periodistas murmuraban entre ellos, sorprendidos por la madurez de la niña y la claridad de su mensaje. Uno de ellos preguntó: «Lucía, ¿alguna vez pensaste que podrías cambiar un caso de custodia siendo tan pequeña?» La niña negó con la cabeza, con su característico gesto serio. «No lo pensé así. Solo sabía que quería que mi mamá estuviera conmigo. No sabía que sería algo tan grande. Solo quería decir la verdad». Carmen abrazó nuevamente a su hija mientras caminaban hacia el estacionamiento. «Mi pequeña abogada», susurró Carmen, «hoy le enseñaste al mundo que el amor y la verdad no tienen edad». Mientras se alejaban, la luz del sol brillaba sobre ellas. Y por primera vez en meses, Carmen sintió que todo el miedo y la incertidumbre se habían desvanecido. Lucía, con la cabeza erguida y los ojos llenos de determinación, miraba hacia adelante, imaginando un futuro en el que siempre defendería lo correcto, empezando por su propia familia. Y así, madre e hija caminaron juntas hacia una nueva etapa de sus vidas, seguras, unidas y sabiendo que, pase lo que pase, la verdad y el amor siempre prevalecerían. Una mezcla de emoción y anticipación que no podía explicar. Se levantó de la cama y corrió hacia la ventana, mirando la ciudad despertar. «Mami», llamó suavemente, «hoy es un día importante». Carmen apareció detrás de ella, con el cabello aún despeinado y una sonrisa soñolienta. «¿Qué pasa, mi amor?», preguntó, aún medio dormida. «Hoy voy a la escuela con la presidenta del Consejo Estudiantil para hablar sobre los derechos de los niños», dijo Lucía con orgullo. «¿Quieren que cuente mi historia?». Carmen se detuvo un momento, asimilando lo que su hija decía. «Mi pequeña abogada», susurró con lágrimas de alegría. «Mira todo lo que has logrado en tan poco tiempo. Has inspirado a adultos y niños por igual». Lucía sonrió ampliamente. «Mami, quiero que todos los niños sepan que su voz importa, y que no importa la edad que tengan, siempre pueden hacer algo para cambiar su mundo». Carmen la abrazó con fuerza, sintiendo que aquel instinto protector que la había acompañado durante años ahora se mezclaba con orgullo y esperanza. «Hoy, Lucía, no solo vas a la escuela. Hoy vas a mostrar al mundo lo que significa luchar por la justicia y por el amor verdadero». Mientras desayunaban juntas, el pequeño apartamento se llenó de una calma radiante, de esa sensación que solo se tiene cuando sabes que, aunque la vida pueda ser dura, el amor, la verdad y la valentía siempre triunfan. Lucía miró a su madre y pensó en su futuro. Abogada, defensora, líder. Pero sobre todo, pensó en que cada paso que daba sería por proteger a quienes no tienen voz, igual que ella lo hizo. Y así, la niña que se convirtió en la abogada de su madre siguió creciendo, segura de que la justicia, la verdad y el amor eran fuerzas invencibles, capaces de mover montañas, un caso a la vez. Siempre podremos detenernos. Nadie puede obligarte a seguir adelante si tú no quieres. Lo importante es que siempre tengas la opción de decidir por ti misma, de proteger tu corazón y tus valores. Lucía respiró hondo y sonrió tímidamente. Entonces, creo que quiero intentarlo. Quiero ayudar a otros niños, pero quiero hacerlo siendo yo misma, sin perder lo que soy. Carmen la abrazó con fuerza, sintiendo una mezcla de orgullo y alivio. «Eso es todo lo que importa, mi amor. Ser tú misma mientras haces algo grande por los demás». Esa mañana, mientras el sol entraba por la ventana, madre e hija se quedaron juntas un momento en silencio, compartiendo una conexión que solo habían forjado a través del amor, la confianza y la valentía. Lucía sabía que su camino no sería fácil, pero también sabía que no estaba sola. Y así, la pequeña abogada de 8 años se preparaba para dar un paso más allá de su propio caso, convertirse en la defensora de los niños que nunca habían tenido voz, guiada siempre por la misma determinación y corazón puro que la habían llevado a ganar la custodia de su madre y a inspirar a todo un país. Para su edad y siempre supervisada. No queremos que pierda su infancia ni que se sienta presionada a hacer algo que no es. La idea es que pueda contribuir de manera significativa, pero también jugar, estudiar y ser simplemente una niña cuando quiera. Lucía sonrió levemente, aliviada. «Entonces podré ayudar a otros niños y seguir yendo a la escuela y jugando con mis amigas». «Exactamente», asintió el magistrado Herrera. «Tu participación sería un ejemplo, pero siempre a tu ritmo y con apoyo. Nadie espera que cargues con todo sola». La doctora Mendoza agregó. «Además, habrá psicólogos y tutores que te acompañen en todo momento para asegurarse de que este programa sea seguro y divertido para ti y que nunca se sienta como una obligación pesada». Carmen respiró profundamente, sintiendo un enorme alivio.
Eso suena perfecto. Lucía, mi amor, puedes hacer algo grande, pero también puedes seguir siendo mi niña. Lucía abrazó a su madre con fuerza. Gracias, mami. Eso significa mucho. Ahora sé que puedo ayudar a otros niños sin perderme a mí misma. El magistrado Herrera sonrió, viendo la determinación tranquila de Lucía. Hoy no solo celebramos tu valentía pasada, sino también el futuro que vas a construir para muchos niños que necesitan una voz. Y lo más importante, Lucía, tú decides hasta dónde quieres llegar. Madre e hija salieron de la reunión con una mezcla de emoción y orgullo. Lucía sabía que su historia continuaría inspirando cambios, pero también que, pase lo que pase, siempre tendría la libertad de ser simplemente una niña. El sol entraba por las ventanas de la sala de reuniones del tribunal. Lucía llevaba su mochila pequeña, con su cuaderno de notas y algunas hojas que había preparado para compartir con los niños que asistirían ese día. Carmen la acompañaba, pero permanecía discretamente al fondo, dejándole a su hija espacio para brillar. Los niños empezaban a llegar con sus padres o tutores, algunos tímidos, otros curiosos, todos un poco nerviosos. Lucía respiró profundo y recordó lo que su mamá le había dicho. Siempre habla con la verdad, con claridad y con amor. Buenos días a todos. Saludó Lucía con una sonrisa. Me llamo Lucía Esperanza Morales y hoy vamos a aprender sobre nuestros derechos y cómo podemos expresarnos si tenemos algún problema en nuestra familia. Algunos niños la miraban con asombro. No todos estaban acostumbrados a ver a alguien de su edad hablando con tanta seguridad sobre temas legales y derechos. Lucía comenzó explicando, con palabras sencillas y ejemplos que ellos pudieran entender, cómo podían comunicar lo que sentían y lo que necesitaban en situaciones familiares difíciles. No siempre tenemos que hablar con abogados o jueces solos, explicó. Hay adultos que quieren ayudarnos y nuestra voz es muy importante. Siempre podemos decir lo que sentimos y lo que necesitamos, y eso puede hacer que las cosas mejoren. Después, Lucía organizó un pequeño juego donde cada niño podía escribir o dibujar algo que les gustaría cambiar o mejorar en su vida familiar y luego compartirlo si se sentían cómodos. Algunos niños comenzaron a hablar tímidamente, mientras Lucía los escuchaba atentamente, validando cada sentimiento con palabras de ánimo. Eso es muy valiente, decía Lucía a cada uno. Recordemos que ser valiente no significa no tener miedo. Significa que hablas y haces lo correcto aunque tengas miedo. Al final de la sesión, Carmen vio cómo los ojos de los niños brillaban, cómo algunos sonreían por primera vez después de contar algo que les pesaba, y cómo la confianza en sí mismos empezaba a crecer. Lucía estaba radiante, y aunque era solo una niña, estaba enseñando a otros a encontrar su propia voz. Carmen se acercó a ella y susurró, «Mi amor, lo estás haciendo increíble». Lucía la miró con una sonrisa satisfecha. «Mami, creo que este es solo el comienzo. Pero mientras ayudemos aunque sea a un niño sentirse escuchado, ya vale la pena». Y mientras salían de la sala, madre e hija caminaban de la mano, listas para enfrentar la próxima aventura, sabiendo que juntas podían cambiar vidas, una voz a la vez. Sofía sintió con timidez y empezó a hablar con voz baja. «Mi papá se fue hace un año y desde entonces no nos ayuda nada. A veces ni me pregunta cómo estoy. Mi mamá trabaja mucho y yo me siento sola». Lucía la miró con atención y asentía mientras escuchaba. «Gracias por contarme eso, Sofía», dijo Lucía suavemente. «Lo que sientes es muy importante. No estás sola y tienes derecho a que alguien escuche lo que pasa». Miguel, que hasta ahora había estado sentado con los brazos cruzados, miró a Lucía y dijo con un poco más de confianza, «Mi mamá y mi papá pelean mucho. A veces siento que todo depende de mí para que no se enojen, pero no sé cómo cambiar eso». Lucía respiró hondo y se inclinó un poco hacia él, a su altura. «Miguel, eso no es tu culpa. Nadie debería sentirse así. Lo que podemos hacer hoy es aprender que tenemos derecho a expresar cómo nos sentimos y que hay adultos que quieren ayudarnos. No tienen que cargar con todo solos». Luego sacó los lápices de colores que había traído y les dio a cada niño una hoja de papel. «Ahora vamos a dibujar o escribir algo que nos gustaría que cambiara en nuestra familia, algo que nos haga sentir mejor. No hay respuestas correctas o incorrectas, solo lo que ustedes sienten». Sofía comenzó a dibujar una casa con su mamá sonriendo, mientras Miguel dibujó a su familia con menos nubes oscuras alrededor. Lucía caminaba entre ellos, mirando sus dibujos y comentando con cariño. «Eso está genial, Sofía. Se ve que quieres sentirte más segura y querida. Miguel, veo que dibujaste menos nubes. Eso significa que quieres que las peleas sean menos frecuentes, ¿verdad?». Los niños empezaron a relajarse.
Se rieron un poco y compartieron más de sus historias mientras Lucía los escuchaba con paciencia. Carmen, desde atrás, sentía una mezcla de orgullo y admiración. Su hija no solo había aprendido a defenderse, sino que ahora estaba ayudando a otros niños a encontrar su voz y su fuerza. Al final de la sesión, Lucía se sentó con Sofía y Miguel en círculo y les dijo: recuerden siempre que no están solos. Tienen derechos y hay adultos buenos que quieren protegerlos. Y aunque a veces las cosas sean difíciles, hablar y usar nuestra voz es el primer paso para cambiar lo que no nos gusta. Los ojos de Sofía y Miguel brillaban con esperanza, y por primera vez en mucho tiempo, se sentían escuchados y comprendidos. Lucía sonrió, satisfecha. Su primera sesión como defensora de otros niños había sido un éxito. Me siento feliz y un poco orgullosa, pero también sé que todavía hay mucho que aprender. La doctora Mendoza sonrió ampliamente. Eso es muy sabio, Lucía. Ayudar a otros no significa tener todas las respuestas, sino estar dispuesto a escuchar, aprender y compartir lo que sabes. Carmen abrazó a su hija con fuerza. Estoy tan orgullosa de ti, mi amor. Hoy mostraste a estos niños que su voz importa y que ellos también tienen poder. Lucía se recostó un poco en el abrazo de su madre y dijo: sí, mami, y creo que ahora entiendo algo importante. No solo se trata de ganar casos, sino de enseñarles a los niños cómo usar su propia voz para protegerse y ser escuchados. La doctora Mendoza asintió. Exactamente. Hoy ustedes dos han dado un gran paso hacia un cambio real para muchos niños. Y lo mejor de todo es que lo hicieron con el corazón, no solo con la cabeza. Carmen miró a Lucía con lágrimas de orgullo y alegría. Mi pequeña abogada, y aún así, sigue siendo mi niña. Lucía sonrió con esa mezcla de sabiduría y ternura que ya había conquistado a todos. Sí, mami, y eso nunca va a cambiar. Esa tarde, mientras regresaban a casa, Carmen y Lucía caminaron de la mano, sintiendo que habían dado un primer paso enorme para que los derechos de los niños fueran escuchados y respetados. Y Lucía sabía que esto era solo el comienzo de su misión, de su viaje para ayudar a otros niños a luchar por lo que merecen, con la verdad y el amor como sus armas más fuertes. De mi propia madre para proteger mis derechos y mi bienestar. Hoy estoy aquí no para hablar de mí, sino para hablar de todos los niños que todavía no tienen una voz en los procesos legales que los afectan. Lucía hizo una breve pausa, mirando a cada legislador a los ojos, dejando que el silencio resaltara la importancia de sus palabras. Hace 5 años aprendí algo que ningún libro de texto puede enseñar por completo. Los niños tenemos derechos y nuestras opiniones importan, incluso cuando los adultos a nuestro alrededor parecen olvidar escucharnos. Muchos niños están atrapados en sistemas donde sus voces no son tomadas en cuenta, y esto puede causarles daño emocional y psicológico a largo plazo. Su voz se mantuvo firme, pero cargada de emoción. La ley Lucía que propongo no es sobre castigar a los padres o burocratizar los tribunales. Es sobre asegurar que cada niño tenga representación especializada en procesos de custodia y protección, que un profesional capacitado escuche directamente a los menores y que sus derechos sean respetados de manera efectiva. Esta ley permitirá que los niños sean vistos y escuchados, no solo como objetos de disputa, sino como individuos con necesidades, emociones y derechos fundamentales. Lucía respiró profundamente, recordando todas las caras de los niños que había conocido y ayudado. Sofía, Miguel y tantos otros. Cada niño al que he enseñado a escribir sus experiencias, cada niño al que he mostrado que tiene derecho a opinar, me ha recordado que lo que hacemos hoy puede cambiar vidas mañana. No estamos pidiendo privilegios especiales. Estamos pidiendo justicia, empatía y respeto para los más vulnerables. Hizo una pausa, y su mirada se suavizó, llevando al público hacia la verdad más simple pero más poderosa de todas. Si protegemos los derechos de los niños, estamos construyendo un futuro más justo para todos. No es solo una ley. Es un compromiso de nuestra sociedad para escuchar, cuidar y valorar a quienes aún no pueden defenderse por sí mismos. Lucía concluyó: honorables legisladores, les pido que apoyen la ley Lucía. Apoyen a los niños que aún no tienen voz y aseguren que ningún menor tenga que pasar por lo que yo pasé sin tener a alguien que lo escuche. No es solo mi historia, es la historia de todos los niños que merecen ser escuchados. El recinto quedó en silencio por unos segundos, mientras cada legislador procesaba las palabras de aquella adolescente que había cambiado para siempre la manera en que el país veía los derechos de los menores. Carmen, entre lágrimas, tomó la mano de su hija y susurró: nunca dejes de usar tu voz, mi amor. Lucía sonrió, segura de que, aunque el camino fuera largo, cada palabra valía la pena. Que un día tuvo que convertirse en su propia abogada para protegerse. Lucía hizo una pausa,
dejando que el silencio llenara el Congreso, mientras cada legislador absorbía la magnitud de su mensaje. Hoy, dijo con voz firme, estoy aquí no solo como Lucía Esperanza Morales, sino como la voz de cientos de niños que no han podido defenderse solos. Estoy aquí para pedirles que aprueben la ley Lucía, una ley que garantiza que ningún menor se enfrente al sistema legal sin ser escuchado, sin tener un abogado que comprenda sus derechos y que luche por su bienestar, sin importar los recursos de su familia. Lucía levantó la mano, señalando los documentos que había traído. Esta ley asegura que los niños mayores de 6 años tengan derecho a expresar sus opiniones directamente al juez en un ambiente seguro y apropiado para su edad. Que nadie podrá forzar a un menor a tomar decisiones sin antes explicarle claramente sus opciones y derechos. Que cada niño podrá tener un abogado especializado en derechos de menores, completamente gratuito, sin importar si su familia tiene dinero o no. Respiró hondo, permitiendo que las palabras calaran en cada rincón del recinto. He aprendido que los niños comprenden mucho más de lo que los adultos creen. Saben cuándo son amados y cuándo son manipulados. Saben cuándo se toman decisiones pensando en su felicidad y cuándo se toman pensando en la conveniencia de los adultos. Ellos pueden dar su opinión de manera clara y sincera si alguien les escucha de verdad. Carmen, con lágrimas en los ojos, sostuvo la mano de su hija mientras Lucía concluía. Honorable Congreso, mi historia comenzó con miedo y silencio, pero terminó con justicia y voz. Hoy les pido que den esa oportunidad a todos los niños, para que ninguno tenga que temer perder lo que más ama, y para que cada menor en este país pueda sentirse escuchado, protegido y valorado. El silencio que siguió fue absoluto. Luego, un aplauso tímido comenzó a crecer, hasta que todo el recinto se unió en reconocimiento del poder de la voz de una joven que había transformado la ley para proteger a los niños de toda la nación. Carmen abrazó a Lucía, orgullosa no solo de su valentía, sino de cómo su hija había convertido su dolor en esperanza para cientos de niños. Comienza la verdadera misión. Mami, ahora puedo ayudar a que todos los niños tengan la oportunidad de ser escuchados, de no sentirse solos, de saber que sus derechos importan. Y lo mejor es que podemos hacerlo juntas. Carmen abrazó a su hija con fuerza, sintiendo como cada logro, cada lágrima y cada batalla las había llevado a este momento. Ahora no solo habían salvado su familia, sino que habían cambiado la vida de miles de niños en todo el país. Lucía se recostó en el sofá, mirando hacia el techo con ojos brillantes. Mami, alguna vez soñé con ser abogada para protegerte, pero ahora sé que quiero ser abogada para proteger a todos los niños. Y no voy a parar hasta asegurarme de que nunca tengan que pasar por lo que yo pasé. Carmen le acarició el cabello y sonrió. Entonces, pequeña abogada, prepárate. Este es solo el comienzo de tu gran aventura. Y mientras la noche caía sobre la ciudad, madre e hija sabían que habían transformado no solo su destino, sino de generaciones enteras de niños, demostrando que incluso la voz más joven, cuando se usa con valentía y amor, puede cambiar el mundo. Que enfrentar consecuencias legales y civiles por sus acciones. Su reputación quedó completamente arruinada y, aunque intentó reinsertarse socialmente, nadie confiaba en él. Su codicia y manipulación habían quedado registradas para siempre como ejemplo de lo que sucede cuando se antepone el interés propio al bienestar de los hijos. Mientras tanto, Lucía y Carmen continuaron construyendo su legado. Lucía viajaba por el país impartiendo talleres sobre derechos de los menores, entrenando a abogados jóvenes y guiando niños en situación de vulnerabilidad para que supieran que tenían una voz poderosa. Carmen, por su parte, desarrolló programas de apoyo emocional y legal para familias en crisis, asegurándose de que ningún niño volviera a sentirse tan solo como Lucía se sintió a los 8 años. Cada caso que resolvían, cada niño que veía la esperanza en sus ojos, reforzaba lo que ambas habían aprendido. Que la justicia verdadera no se mide solo por leyes y tribunales, sino por la capacidad de escuchar, proteger y empoderar a quienes más lo necesitan. Lucía, ya reconocida como una de las defensoras de derechos de menores más influyentes del país, nunca olvidó sus raíces ni la niña que fue. Y mientras avanzaba en su carrera, cada decisión, cada esfuerzo, estaba guiado por la misma verdad que la había sostenido desde el principio. Que la voz de un niño importa, y cuando se le escucha, puede cambiar el mundo. El legado de Lucía no se medía en dinero ni en fama, sino en cada niño que aprendía a alzar su voz y a defender lo que era justo. Cada historia que llegaba a sus manos, cada carta de agradecimiento, cada sonrisa de un menor que entendía que sus sentimientos importaban, reforzaba la certeza de que todo el dolor y la lucha habían valido la pena. Carmen, siempre a su lado, observaba cómo su hija transformaba vidas con compasión y firmeza.
Juntas habían convertido una experiencia traumática en una misión de vida: garantizar que ningún niño volviera a sentirse invisible o desprotegido frente a un sistema que a veces falla. Y mientras Lucía seguía viajando, enseñando, inspirando y construyendo un mundo más justo, sabía que la verdadera victoria no era solo la ley que llevaba su nombre, sino la semilla de confianza, valentía y amor que había plantado en cientos de corazones jóvenes. Esa era la herencia que realmente importaba, la que trascendía el tiempo y el espacio, la certeza de que un niño con valor y verdad puede cambiar el mundo, y de que el amor genuino siempre encuentra la manera de ganar. La historia de Lucía Esperanza Morales se convirtió en leyenda, no por su fama, sino por la justicia, la esperanza y la humanidad que dejó a su paso. Y mientras el mundo seguía girando, en algún rincón, otra niña de 8 años leía, aprendía y soñaba, lista para ser la próxima Lucía.